Bueno, amigos, estoy grabando la clase de estética y en esta clase lo que vamos a discutir es una continuación, o sea, ojo, insisto, quiero resaltar la palabra continuación de varios de los elementos que hemos discutido o que he venido presentándoles desde hace un tiempo. O sea, yo les he mencionado cómo eh, o sea, hice un rastreo, hice todo un antecedente de lo que es la noción de arte, cómo se fue insertando ideas sobre lo estético. Hablamos sobre el arte griego, bueno, etcétera. Nos metimos con los mapas, bueno, luego llegamos a una noción de imagen, un poco tratando de desmenuzar y de decantar la idea de imagen. Pero posteriormente hice ahí como un ajuste conceptual y planteé el tema de la cultura. ¿Por qué hice el rastreo sobre cultura? Porque me parece que en la medida en que nosotros entendamos la imagen como una expresión cultural que se asienta en un momento y en un sitio específico, pues entendemos que la noción de cultura no es una única noción de cultura, o sea, no existe una expresión cultural por excelencia, sino que al contrario, la noción de cultura se ha venido extendiendo en el tiempo. O sea, está muy vinculada a las condiciones sociales y materiales en las cuales se configura, se configura esa sociedad. Entonces había quedado allí un punto que me parece que es bien interesante y es poder desarrollar una noción entre o sea, poder despejar el paradigma entre alta cultura y baja cultura. O sea, en la medida en que nosotros podamos hacer un barrido de esa segmentación un poco artificiosa y sobre todo anacrónica entre alta cultura y baja cultura, pues vamos a poder entender de paso nociones o expresiones contemporáneas en el arte. Y cuando me refiero al arte, me refiero a una idea amplia de arte, no solamente el arte museístico o el arte de la burguesía, sino que me refiero a otras modalidades de arte. Entonces, ese es un poco el escenario en el cual voy a presentar la exposición del día de hoy y para eso voy a presentar o voy a mostrar un par de obras. Luego de la presentación de esas obras y de la discusión que por supuesto se va a dar alrededor de eso, voy a presentar, o bueno, van ustedes a desarrollar un taller que les pido por favor que lo hagamos con mucho juicio, porque este taller demanda concentración, o sea, si se quiere, un poquito complejo. Mm, Es una entrevista que le hacen a uno de los artistas que yo voy a presentar, la hace el señor Santiago Rivas, el que es bastante reconocido por un programa bien, bien importante que me parece que es un programa disruptivo en la televisión colombiana, que es el de los puros criollos. Entonces, él hace allí una entrevista, ya es una entrevista viejita, al señor Nadino Ospino. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a la presentación. No, un momento que ustedes no me están viendo acá. ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Muy bien. ¿Sigue grabando esto? Sí. Esto sigue grabando. Bueno, lo primero que les propongo para que coloquemos blanco sobre negro es que hagamos
una definición colectiva entre lo que entendemos por arte popular en general. Y si esto que consideramos arte popular se puede emparentar con la noción de pop art. ¿Qué piensan ustedes? Primero, ¿qué es arte popular? ¿Qué entienden ustedes por arte popular? Amigos, ¿me escuchan? Pues, profe, yo creo que lo que puede ser arte popular es ese arte que ya es muy conocido, porque es que pues todos sabemos que el pop art es un movimiento pues que salió muy en los 90, si no estoy mal, pero pues si usted lo quiere definir como como cuál es ese concepto de qué es popular, es algo que pues todo el mundo conoce o algo que pues todo el mundo ya dice como esa pintura es tal, la hizo tal persona y todo el mundo sabe cuando la ve que es tal de pintura. Un ejemplo, la Gioconda. Todos sabemos cuál es la Gioconda cuando alguien dice cuál es la Gioconda. O bueno, la Mona Lisa. Sí, bien, bien, ese es el punto de vista de Omar. ¿Alguien tiene otro punto de vista? Valentina, Isabel, Paula, Sergio. Pues yo no sé si se podría decir que el arte popular sería como el arte del pueblo, por decirlo así, o sea, como una expresión más en, es que no sé cómo decirlo, como en comunidad, no solamente que una persona hace algo artístico, sino que es una expresión de lo que todos dicen, todos quieren, por decirlo así. Es más en común. Marilyn, ¿cierto? Isabel. Isabel, Isabel, y danos un ejemplo. Ay, es que no sabría cómo decirlo. Como por decir algo que una obra de teatro, un Sí, carnaval, por ejemplo, un algo, carnaval. sí, tal vez un carnaval, o sea, sí que sea algo como más en Respecto a lo que dice Isa, pues yo lo entiendo que todo como eso, ¿Como qué? ¿Como una expresión comunitaria? como la fiesta de las flores, profe, ¿no? Pues eso es lo que yo entiendo que Ya. dice Isa. Por ejemplo, sí, está chévere ese ejemplo. Vamos a pensar, la fiesta de las flores es, bueno, ustedes acaban de colocar un ejemplo que nos abre inmediatamente la discusión. ¿La fiesta de las flores es un evento artístico o es una expresión cultural per se? Es decir, podríamos decir, no, es una expresión cultural, pero quizá no sea artística. O ya por el hecho de ser cultural es artística. No sé, pensémoslo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, para los que sepan cuál es la Feria de las Flores, ¿no? ¿Qué es esto? Los silleteros y la gente y los carros antiguos y los tablados y la cosa. Profe, pues yo creo que la cultura también pasa a ser como un arte porque ellos, o sea, ellos manifiestan como ciertos pensamientos, como ciertas ideas, lo plasman en, es que no sé cómo se le dice a eso, en los bodegones de flores, En las o silletas. sea, en las silletas, exacto. Ellos Ujú, simplemente no ponen flores, sino ahí mismo plasman una imagen que sea muy clara. ujú, sí, digamos, en ok, cuanto a lo que dice Marilyn, también estoy de acuerdo, porque al ser cultura, o sea, al ser, digamos, un evento cultural, pasaría a ser como el medio de expresión que tienen ellos. Y pues por eso hay como, digamos, la institución que lo aprueba, que era lo que habíamos hablado, porque no es como que solamente hacen las silletas y ya, sino que mucha gente acude a verlo. ujú, sí, y muy seguramente si le preguntamos a un transeúnte, pues a un visitante de la Feria de Flores, si le parece que es artística esa pieza, muy seguramente va a decir sí. O sea, muy pocos dirían, no, 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 eso de arte no tiene nada, porque está la cosa manual, la elaboración, ¿cierto?
Pero aquí hay una cosa que por lo menos debe llamarnos a reflexión y es, ¿será que acaso todo lo cultural es artístico? O sea, es más, si eso fuera cierto, es decir, si todo lo cultural fuera artístico, ¿qué sentido tiene usar la palabra arte y cultura? Deberían, pues, indistintamente utilizarse cualquiera, porque finalmente las dos son iguales. O sea, ¿cuál sería el lindero, si puede establecerse un límite, una definición de arte que no coincida con la expresión de cultura? Porque yo les había planteado que cultura venía del colere, ¿no? Del cultivar, del habitar, sí, de esta cosa de trabajar en función de lo externo, ¿no? Como una proyección del individuo, mientras que el arte ya es mucho más específico. O sea, ya no es solamente un modo de ser, sino también un objeto. No sé, les propongo esa discusión. Bueno, profe, digamos que, pues yo pienso, profe, que digamos, o sea, a mi manera de ver, el arte, de la cultura al arte, el arte lo hace ver como más estético, ¿sí? Como más organizado, más bonito, por decirlo así, darle como una belleza a la misma cultura, Ajá. a la expresión de su cultura, pienso yo. O sea, una cosa que rayaría en la ornamentación. O sea, las expresiones, vamos a pensar en el carnaval de Barranquilla o en el carnaval de Río de Janeiro, o bueno, no vamos a Brasil, quedémonos acá. En la fiesta de negros y blancos, el carnaval del diablo, o no sé, los festivales que se hacen musicales relacionados con las frutas. O bueno, se los pongo aún si quieren complejizar esto mucho más, un reinado, el reinado del café, el reinado de la panela, o bueno, o esa grosería de reinado de belleza de Cartagena, la que se hace en noviembre. ¿Es eso por esencia, es decir, per se, es eso en sí mismo una expresión artística? Mm, o sea, ahí el punto está en lograr, creo yo, establecer unos límites conceptuales. Y no digo límites excluyentes, no, digo límites que, que, que van y vienen. Si entendemos por cultura toda una expresión, y cuando digo expresión, lo que me refiero es una cosa de ser, de ser afuera, o sea, de exteriorizar, expresar como exteriorizar eh, el ser individual, o sea, hacer exterior aquello que tenía cada individuo, eso como algo cultural, expresado, por ejemplo, en su vestimenta, en su forma de caminar, en su forma de hablar, pues hablamos del lenguaje, en ciertos comportamientos sociales, en ciertos artefactos simbólicos que incluso uno diría, ahí puede caber piezas artísticas. No todos los artefactos, o no todos los objetos, para que sea un poco más clara la idea, no todos los objetos dotados de una cierta simbología son artísticos. Por ejemplo, la señalética urbana. O sea, cuando uno ve un aviso de pare o un aviso de un hospital, bueno, etcétera, un semáforo. Por qué nos detenemos ante el color rojo? ¿Por qué avanzamos con el color verde? O sea, o sea, o sea, eso es una forma de cultura, ¿no? O sea, no hay nada en la cromática que diga que uno se tenga que detener ante el rojo y tenga que avanzar ante el verde. Eso es una convención que establecimos socialmente, pero no por eso puedo decir que un semáforo es una pieza de arte. O bueno, eso creo yo, ¿no? Aunque vendrá Duchamp y volverá esto un carajo, mandará toda la M diciendo que no, meto un semáforo en una galería o en un museo y esa es mi pieza. Y la llamo, eh, paren, detengan el coronavirus. O sea, una cosa así. O sea, a ver, aquí lo que estoy tratando de exponer con esta discusión
es que de alguna manera definir estos conceptos se vuelve complejo. Definir estos conceptos se vuelve complejo. Y para pasar esta diapositiva y quizá volverme un poco a lo que dijo al comienzo Omar, Omar mencionaba el arte popular como un arte de moda, ¿sí? Como una expresión de moda actual, cresta de la ola, como eso es lo que todo el mundo está hablando, entonces ya los videos de TikTok, eso es arte popular, o sea, son videos artísticos populares porque la gente los escucha o los ve o tal. Un artista popular, entonces, no sé, ¿cómo es que se llama este señor? El de Medellín, como muy conocido, Maluma, pero el otro no. ¿Sí, Balvin? J Balvin, o sea, es un artista popular porque, no, yo coincido más con la tesis que creo que lanzó Isabel o Marilyn, con la tesis de que cuando hablamos de arte popular nos estamos refiriendo a un arte del pueblo, ¿sí? En oposición, en oposición conceptual e histórica a un arte burgués. Pero esa noción de arte popular no debe confundirse con la noción de pop art gringa. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, pensamos en la expresión artística pop art, o sea, en el movimiento artístico pop art que se desarrolló en Estados Unidos especialmente y que uno de sus representantes más importantes pues será Andy Warhol, es una expresión que lo que hace es que reconoce los objetos populares, es decir, incluso los objetos de uso colectivo, como por ejemplo latas de alimentos, iconografías, etcétera, y los inserta dentro de la lógica artística, haciendo una manipulación, resignificándolos. El pop art es eh, paradójicamente, a mí me parece que el pop art tiene un problema no tanto como un problema, tiene una contradicción. El pop art hace uso de las cuestiones comerciales, marketineras, mercantilistas, pero al producir obra, o es decir, objetos artísticos dotados de una simbología, al producir objetos artísticos, también los vuelve un objeto popular. O sea, quiere decir, es como yo quiero abstraer el objeto popular de su condición de, sí, de paisaje, producto que nadie mira porque ya hace parte del paisaje urbano, lo resignifico, pero al resignificarlo también lo vuelvo un objeto popular. Entonces, por eso es que las camisetas y las reproducciones que hacía Andy Warhol y todos los que trabajaron en pop art gringo se vendían en masa, o sea, se vendían por cientos, bueno, por no decir por miles. Entonces, creo yo que no es esa misma noción de arte popular que nosotros podríamos tener. Y para poder discutir esta noción de arte popular, yo les propongo aún ser más incisivos en una cosa. ¿Hay acaso o podríamos nosotros estar en condiciones de distinguir entre arte, artesanía y arte decorativo? El balón está en el lado de ustedes. ¿Qué piensan? Sergio, láncese al lago, usted que está siempre fino esta hora. Señor. Perfecto. Sergio, ¿no escuchó la pregunta? No, señor, cuénteme otra vez Sí, la bien. pregunta. Es más o menos fácil. Estoy mencionando que el arte popular es un arte No, sí, sí. en oposición al arte burgués, es decir, un arte de élite. Ajá. Pero yo les propongo algo, pues para que podamos afinar esa noción. ¿Hay acaso con los elementos que tenemos, podríamos distinguir entre arte, artesanía o arte decorativo? O son todos estos conceptos distintos? O bueno, o al contrario, son todos iguales. ¿Qué piensa usted? Yo creería que todos son distintos. Ajá. Eh,
Bueno, pues arte, pues yo pensaría que pues usted mismo lo ha dicho pues en varias clases que pues es todo aquello que pues oye, o sea que alguien ya lo dijo, o sea que hay una academia que dice que eso es arte y pues artesanía es todo aquello que es como muy elaborado manualmente, pero ¿cómo decirlo? Pues porque igual la pintura también es hecha manual. Eh, Sí. mm, O sea que son arte y artesanía, hasta ese punto de su explicación serían igual. Sí, pero es que no, es que para mí no, es que no sé cómo decirlo, pero no, no, para mí no es igual. Ujú. Eh, ese silencio incómodo que hay en estas ondas, el silencio incómodo. ¿Por qué no? ¡Sergio! ¡Vuelva! Porque, porque pues una artesanía es como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Es como, Como algo muy básico, como que hecho ahí tradicionalmente, pero muy básico y no, como sin tanta pirinola y sin tanta cosa y sin tanta es que digamos, institución detrás. hoy en día, digamos, tú puedes hacer un molde y con el molde tú le echas yeso, le echas lo que sea y pum, ya salió y ahí ya se ha hecho la artesanía. Y tú sacas el molde de alguien que ya hizo algo, que ya hizo arte. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, en algún momento Da Vinci hizo una escultura. Entonces alguien cogió y hizo fue el molde de esa escultura y pues la hizo con yeso. Y pues ahí Ajá. ya se una artesanía. Bien, o sea, sí le entiendo. El arte está vinculado a la noción de único, o sea, de Ah, pieza única, mientras que la artesanía tiene la característica de la reproductibilidad, o sea, de la masificación. ajá, y digamos que el arte decorativo pues podría ser como algo igual a la artesanía, pero pues ya digamos ya en masa, ¿no? Como sea lo mismo que la artesanía. Ya, uy, no, esta discusión está buenísima. Alguien que me ayude a entender esto, o sea, me voy a enloquecer, me estoy chiflando, Paula, o si ya se conectó María Paula, no sé si hay alguien por ahí esperando que le demos autorización para entrar, no. Ahí estaba Valentinas, Isabel, Omar, bueno, hay varias personas por ahí. Alguien que me ayude a desenredar esto. Gracias, Sergio. Me parece que ha dado unos elementos importantes. Profe, pero digamos en cuanto al arte decorativo, ¿te refieres como a, por decirlo así, en general una decoración de un espacio o a Sí. los objetos que hacen esa decoración? Eh, sí, pues yo creo que es igual. O sea, son los objetos que terminan llenando un espacio, o una Porque sala, por ejemplo. Una sala. En así el arte decorativo vendría siendo como algo, por decirlo así, entre el arte y la artesanía, porque una decoración viene siendo de alguna manera única, por decirlo así, porque aunque dos personas tengan los mismos muebles, por decirlo así, no los van a acomodar de la misma manera en un espacio, entonces viene siendo algo más personal, por decirlo así. ujú. Bueno, Pero digamos ahí también sería sí. como el arte decorativo son, digamos que las decoraciones son como réplicas, sí, o sea, digamos, no sé, alguien tiene como un florero, pero ese florero no es el único que existe, o sea, existen más de esos floreros y mucha gente lo va a tener así, lo ponga en diferentes espacios. El arte sería algo más único porque, digamos, uno reconoce, pues, digamos, uno reconoce la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y uno sabe que solamente existe una pintura original y que es esa. Puede que la gente tenga réplicas o que haya muchas fotos de eso en internet, pero sabemos que solamente hay una original y es el valor que se le da a esa pieza original. Sí, bien. Pero digamos, en el arte decorativo también hay piezas únicas como lo sería en una pintura, ¿no? O sea, también hay piezas únicas dentro del arte decorativo. Entonces, también estoy de acuerdo con Isa que estaría como entre arte y artesanía.
Bien, o sea, ustedes han planteado una cosa muy bien simpática. En la década del 30, un pensador alemán escribió un texto que se llama, el pensador alemán se llama Walter Benjamin, y escribió un texto que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y era una crítica a la fotografía y a la pérdida del aura de la imagen. A la pérdida del aura, o sea, al hecho de que eh, con la aparición de la pintura, la construcción unitaria de la imagen, es decir, una pintura, un- el mismo, el hecho de la unicidad, de que fuera una pieza única, se había perdido. Entonces la fotografía lo que había es copias y copias y copias y copias. Entonces, ¿cuál era la más importante? ¿La primera copia o todas las copias? Y él discute, claro, es una discusión bien profunda sobre la imagen. Y uno de los conceptos más importantes allí es la noción de aura, como el aura de la obra. Ese aura está vinculado especialmente a la noción de autoría. Nosotros en general, como occidentales, tendemos a valorar la noción de autoría, como occidentales. O sea, nos interesa, no es lo mismo un libro, a ver, tengo dos libros iguales, impresos el mismo día, en la misma editorial, en la misma imprenta, o sea, salieron el mismo día, del mismo sitio. Pero un libro está firmado por el autor y el otro no. Escojo el que está firmado por el autor. Creo que en general todos haríamos eso, en general, porque creemos que ese está más cercano a la noción, o sea, ese tiene un aura especial, porque de alguna manera ya supera sí, lo anónimo, lo indistinto, lo mecánico de una pieza vulgar cualquiera. Eh, el ejemplo que colocaban ahorita me parece muy interesante porque el ejemplo era Da Vinci tiene, tiene tal escultura, sí, Da Vinci, Miguel Ángel, no me acuerdo quién fue que me plantearon, tiene tal escultura y alguien crea el molde y saca eso en yeso. Cuando esa imagen en yeso se vende por, no sé, la obra original puede costar 100 millones de euros y la obra y la reproducción a una escala más pequeña incluso a la misma escala puede costar, no sé, 1 millón. La pongo en la sala de mi casa. Ahí es arte, artesanía y arte decorativo. Pues, porque si pienso que esa vaina fue hecha por un maestro, pues un maestro del Renacimiento como el que acabamos de mencionar, Da Vinci, Miguel Ángel o el que sea, esa obra, o sea, el tratamiento formal de la materia derivó en una pieza única, pero esa pieza única se reprodujo ad infinitum, hasta el infinito y más allá. Se reprodujo hasta el infinito. Entonces ya pasa de ser una noción de única a volverse una pieza, no sé, casi que una artesanía, pues que se puede reproducir en masa. Pero además tiene un elemento decorativo, porque yo la compré para que me hiciera juego con tales muebles, con tales cosas, bueno, para que hiciera parte del ornato de mi lugar de habitación. O sea que miren que si lo pensamos, mm, tendríamos aquí un problema bien, bien serio y es cuando nosotros tenemos nociones tan rígidas, o sea, tan absolutamente rígidas sobre cada una de las categorías, se nos vuelve esto un 8. En cambio, cuando podemos jugar con cierta flexibilidad, o sea, cuando los conceptos empiezan a ellos mismos a traslaparse, nos damos cuenta que va brotando, o sea, que ya el problema desaparece, o sea, la misma pregunta empieza a desaparecer. Una pieza artística, a ver, vamos a suponer que Paula es una pintora brutal, brutal, y muy seguramente lo es. Paula hace no sé, una obra pequeña de, no sé, de 50 por 40 centímetros, una obra pequeña, una pintura
en la técnica que quiera, no sé, impresionista, cubista o lo que fuera, acuarela y cualquier material. Hace un cuadro, es el típico cuadro. Se va con esa obra y participa de la Feria del Millón, que es una feria que se realiza acá en el segundo semestre del año, bueno, que se realizaba porque ya con esta vaina, con este encierro, creo que todos esos eventos quedan cancelados. Se realizaba en el segundo semestre de cada año, paralelo a Arbo, que es pues, la feria más gorda, la que mueve más plata. Y resulta que Paula coge esa obra que hizo con sus manos, se demoró un mes haciendo esa obra, está absolutamente convencida de eso y la vendió en $1.000.000. 1.000.000. Puede que sea barato, pero igual de pronto apenas está empezando, no importa. La vendió en 1.000.000, por eso se llama la Feria del Millón. Resulta que el comprador fue un poco descortés y le dijo, Paula tenía 4 obras. Una tenía una gama tonal fundamentalmente hacia los verdes, la otra hacia los rojos y la otra hacia los azules. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Y entonces llega el tipo, el señor, el comprador, que no es ni siquiera un coleccionista de arte, sino un comprador X, o sea, una persona del común. Y le dice, hola Paulita, ven acá muchacha, ayúdame por favor a escoger esta obra, a escoger cuál compro. Es que mira estos muebles míos. Mira mis muebles. Si ves que la tela, esta tela y el arabesco que tiene esta tela es muy específico, tiene una gama tonal muy específica, ¿tú cuál crees que puede combinar mejor con mis muebles? ¿El de la izquierda, el del medio o el de la derecha? Esa valoración de ese señor es una valoración artística o decorativa, o ambas. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es decorativa. Sí, sería totalmente decorativa. Pero era una obra de arte, entonces debía ser una valoración artística. Pero las intenciones de la persona era decorar su hogar, acompañar su hogar, que haya una armonía pues con los colores que ya tenía con sus muebles. Sí, pero ahí es donde yo les propongo que ustedes flexibilicen los conceptos, porque estaríamos pensando que sería artística si ese señor, en vez de ser un comprador común y corriente, fuera un coleccionista y dijera, o sea, él no lo dijera, pero lo pensara. De hecho diría, sí, creo que la paleta de colores, no, y va con conceptos, ¿no? Además va con argumentos, no, esa paleta de colores está bien, la propuesta formal está chévere, el dibujo está chévere, me llevo esa obra. Y resulta que él dijo, no, es que porque me combina mejor con los muebles. O sea, cuando uno tiene nociones tan rígidas, no logra entender bien el problema. Porque incluso el que no lo conoce, incluso aquella persona que es un ignorante total de la historia del arte, que no tiene, es su primera vez comprando una obra de arte, quizá esa persona sí necesite, ojo que esto es bien interesante por lo menos, ¿no? Sí necesite tener una pieza pictórica, una obra de arte pictórica, una pintura, que ayude a que su mente, a que su sentido de la proporción, su sentido del espacio, conjugue bien. Y en ese sentido, su valoración no fue decorativa, fue artística. Me voy a explicar por qué. Porque él entiende el espacio. Él dice, yo necesito algo que me ayude a complementar mis muebles. Ese algo puede ser una pintura, pero también pudo haber escogido, no sé, un vinilo adhesivo, también pudo haber puesto allí una lámpara, o sea, pero él dijo, no, quiero una pintura. O sea, ya de entrada tiene una intención, y la intencionalidad, o sea, casi que un correlato o una característica bastante vinculada al arte, o sea, una intención. Yo quiero que esa vaina me llene el espacio, o sea, lo que le llaman el horror vacui, o sea, el horror al vacío, quiero que me llene el espacio y me lo llene no de cualquier manera, me lo llene de cierta manera. O sea, hay un programa. En este momento, ¿cómo es que se llama? Todos los discípulos de Avi Barbour, un teórico del arte, estarían felices porque hay una noción de programa. O sea, hay una intención,
programa detrás. O sea, esta idea de que, de que yo tomo decisiones conscientes para enfrentar, o sea, para que eso me genere un cierto sentido, una cierta emoción, eso es o sea, una vaina plenamente artística. Así él en su fuero interna no tenga ni idea, pero es una decisión artística. Entonces, miren que si yo parto de una noción muy estricta, muy limitada de arte, probablemente no entiendo el resto, no entiendo el resto de la historia. Pero también evidentemente funciona lo decorativo. De hecho, iba a decirles que una de las escuelas más importantes en el mundo de formación artística es la Escuela de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España. Y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la escuela de pintura se llamaba Escuela de Pintura y Artes Decorativas. Y ahí no formaban artesanos. O sea, a esa noción de artesanos, el tipo que hace no sé qué, el que pinta el espejito, no. Ahí formaban a los que nosotros de manera convencional, de manera prototípica, llamamos artistas. Además es caro, ¿no? Es una universidad, pues es una academia internacional formando artistas. Y el complemento de la escuela de pintura y artes decorativas. O sea, miren qué cosa, pues, importante. Lo que pasa es que nosotros tendemos, por la forma en que nos hemos relacionado con el arte, tendemos a privilegiar un tipo de arte elitista. Me voy a explicar. Cuando digo elitista no me refiero a un arte burgués, solamente hecho por ricos, no. Tendemos a privilegiar la noción de arte solo para las personas que han pasado por academias, que se han molido, pero muchas veces estamos dejando de apreciar la emoción que puede existir en otro tipo de expresiones artísticas. Preguntas, comentarios hasta lo que llevamos. No, señor. A ver, obviamente lo que les estoy diciendo es mi lectura de esta cosa, ¿no? Muy seguramente ustedes pueden encontrar otros discursos, otras formas de relacionarse con esto. El enfoque que yo le doy a este curso de estética es un enfoque, por llamarlo de alguna manera, abarcante. O sea, es un enfoque amplio del arte. O sea, trato de que ustedes entiendan el arte de una manera más amplia, o sea, abrir los horizontes, para que en la medida que, pues quizá algunos de ustedes ya tengan una formación artística de pronto alta, media o baja, no sé, pero quizá algunos no tengan ni idea de esto y poderles abrir el panorama sobre lo artístico, quizá les permita apreciar cosas que se están haciendo contemporáneamente que son muy complejas de entender desde una noción de arte estrecha, desde una noción de arte academicista. A mí me gusta la academia y me gusta el arte academicista. Actualmente estoy haciendo una investigación sobre un pintor colombiano, bogotano, por cierto, que se llama Ricardo Gómez Campuzano. Y este tipo, bueno, que se había formado en la RABAS, o sea, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es uno de los paisajistas más importantes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es una investigación vamos a presentar un proyecto curatorial a la Fundación Gilberto Azate Avendaño. Y, y este personaje es absolutamente técnico. O sea, los retratos, por ejemplo, no, o sea, desde el color, desde la luz, desde las formas, desde el dibujo, es absolutamente técnico. Y me gusta, o sea, debo confesar acá como cuando uno confiesa un pecado, que el hombre me gusta. A pesar de que mucha gente lo va a criticar, sobre todo desde el arte contemporáneo, va a decir, no, esquemático y tal, bueno, pero a mí me gusta. Me gusta ciertos retratos que él toma, me siento identificado con esa forma en que él resolvió el tema visual. Y, pero, pero, mm, también entiendo que hay otras manifestaciones que escapan a ese academicismo.
Y esas otras manifestaciones también deben apreciarse desde el punto de vista artístico. Entonces, el día de hoy voy a mostrarles dos trabajos que uno podría pensar que es arte popular. Lo que pasa es que uno es desde, por llamarlo, desde el sector popular, desde el barrio, ¿cierto? Desde el barrio con dificultades, y otro es desde una persona que se ha formado, que ha tenido, bueno, una trayectoria internacional, que se formó en las universidades, que ha gozado, digamos, del favor de la sociedad. El primer señor del que les voy a hablar es un hallazgo que tiene es un hallazgo que creo yo que de manera afortunada propicia una página web que se forma por allá, creo que comienzos de la década del 2000, y se llamó la página Popular de Lujo. ¿Algunos de ustedes la conocen? Público ausente. ¿Alguno de La ustedes verdad, no, No, profe. profe, No, 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 no. profe, no he visto. no la conocen? Bueno, yo tendría más o menos la edad de ustedes cuando conocí esta página. Y yo sí recuerdo que, por lo menos en el círculo donde yo me movía, la gente hablaba de esto. Mejor dicho, tuvo un alcance cultural y mediático importante, tuvo un cierto alcance porque hizo una cosa y es la vindicación, o sea, el reconocimiento a las expresiones culturales más autóctonas, por llamarlo de alguna manera, más básicas, como unas formas del arte popular. Y miren ahí que en la imagen, pues si todos están viendo la presentación, en la imagen aparece una iconografía que para ustedes que son de acá de la sabana es por lo menos bien familiar, y son los avisos de las bucetas. Sí, sí, pues por lo menos casi que podría decirles que todos saben qué es eso. Sí, profe. Claro Es que yes. fácilmente distinguible, ¿no? Piensen ustedes esto. Esto es paisaje visual para ustedes. O sea, ustedes ven este objeto en la buceta que va por la séptima o por no sé dónde. Ustedes dicen, sí, sí, o sea, ese es el que va para el barrio tal o el que va para el barrio tal. Es el que me lleva a mi casa, por ejemplo. O sea, ustedes tienen hasta cierto punto naturalizada la visión de este objeto. Pero piensen por un momento que ustedes están en una pasantía Alemania, en Alemania, y que de golpe están en un pueblo en Alemania y llevan allá 6 meses, un año. Ya están un poco mamados del idioma que no hay medio a trochas y a mochas han intentado entender, tal. Y se hicieron amigos de ahí, de un poco alemanes, de por allá un turco, de alguien, tan, tan. Y un buen día, un amigo de ahí de la universidad alemán les dice, no, venga, si quiere, parchemos en mi casa y nos tomamos ahí unas polas. Y ustedes llegan y ven este aviso, ahí, en la sala de la casa del man. El corazón les palpita. Acaban de tener una experiencia estética. ¿Por qué? Porque un objeto les provocó una emoción. O sea, ver un objeto, ver una forma, les provocó una emoción. Eso que les pudo haber provocado esa emoción significa que nosotros somos capaces de conmovernos aún ante expresiones visuales que, insisto, parecieran quedar ahí suspendidas en el aire porque uno se acostumbra a verlas. Eso es lo que hizo Popular de Lujo, intentar rescatar porque hay unas piezas que son más significativas que otras, no todas las piezas funcionan, unas funcionan más. Normalmente funcionan las que tienen cierto aire de, no sé, de popularidad, no sé cómo desplazarlo. Sí, por ejemplo, si yo veo un puesto una parada de buses, así como las que hay actualmente, que tienen un aviso de retroiluminado, ¿cierto? Lo que le llaman un backlight. eh, pues sí, yo lo veo, no sé, en México, en España o donde sea, pues o sea, no me despierta nada, pues
Siento que esa vaina fue hecha en masa y igual una multinacional lo puede... Ah, bueno, muy fácil. Veo los tenis de marca Adidas, por ejemplo, y los veo acá en la Universidad Central o en CES, de donde sea, pero también los puedo ver en China y yo no me emociono, pues, a ver, sí, aquí usan también, no, pues que eso es una multinacional, o sea, eso lo usa todo el mundo, en toda parte, en la India, en la China, en Rusia, en todo lado funcionan con eso. Pero esto parece ser que solo pues es característico acá. Es más, de hecho les digo, yo que vengo de otra ciudad, allá en Medellín, por ejemplo, esto no, mm, mm, la gente no pone estos avisos. Estos avisos. O sea, yo veo este aviso y solo pienso en Bogotá. Pienso en Bogotá, pienso en el frío, pienso en la gente, pienso en las cosas chéveres que me he comido, en los bailes a los que me han invitado, la gente que he conocido. O sea, traigo toda una historia detrás del objeto. Es decir, cargo simbólicamente el objeto, porque el objeto me sirve de detonante para unos recuerdos. O sea, por eso es esa carga simbólica. Ahí es que este trabajo de esta curaduría que hizo Popular de Lujo al rescatar unos objetos es donde es bien interesante. O sea, fue muy importante, fue muy importante. Para mí fueron tipos que marcaron una época. O sea, Popular de Lujo que todavía encuentran la página, aunque antes eran mucho más activos, pues obviamente, insisto yo, no sé cómo hacen para sobrevivir, pero ahí están sobreviviendo. Me imagino que ad honorem, a trochas y a mochas ahí se mantienen, pero esto tenían y lo sacaban en prensa y la gente hablaba porque ellos hicieron un trabajo muy bonito sobre los decorados de los buses, sobre el tema de nuestras expresiones más populares de religiosidad, las camándulas, los relicarios, o sea, todo ese tipo de cosas ellos rescataron eso, rescataron el payaso de restaurante, eso son cosas absolutamente autóctonas, o sea, son cosas que uno puede decir, esto le pertenece a mi tierra. Pero en oposición no, me pongo un Levi's, no, qué chévere, me emocioné mucho viendo, no sé, en un aeropuerto en Bruselas, un Levi's, yo sé eso, en Bruselas o en San Victorino o en donde se va a encontrar un jean de esa marca. O sea, eso sí se entiende el punto, a ver si vamos por buen camino. Sí, profe. Ok, espero que me estén entendiendo para que podamos ver con una nueva, o sea, con nuevos ojos, una nueva mirada a un personaje como este, el señor Arnulfo Herrada. Divino, el veterano. Mírenlo, ahí está. Tiene la camisa totalmente abotonada hasta arriba, el tipo, pero es un tipo muy humilde, o sea, es una persona en unas condiciones de, sí, de pobreza salvaje, o sea, él se encargó de hacer pues su trabajo era, piensen un poco en el señor este el que vende los mangos y aguacates y ese que habla por lo de los aguacates y que es un carretazo muy parecido para todos, o sea, desde el CD hasta el no sé qué. Y recuerden que el aguacate es bueno y no sé qué, y bueno, ese que se escucha en los barrios, es lo mismo. Gente formada pues en situaciones lamentables, en situaciones muy difíciles, pero que marcan un espacio, ¿sí? Que dejan una huella en un espacio. Ese es el caso del señor Arnulfo Herrada, pues miren dónde vivía el señor Arnulfo. Ay, se volteó. El señor Arnulfo vivía en esta casita, digo vivía porque, bueno, vamos a ver otras fotografías de él. ¿Estamos viendo? Sí, profe. profe. La verdad Sí, que señor. denso. Es más, yo no me había percatado de este letrero. Él tiene aquí un aviso que dice como, no temas, no sé qué, contigo, te inquietas porque yo soy quien Ah, tu Dios. Es un y te, versículo bíblico. Te dejo la y te mano del ayudo, te Dios. sostengo con mi mano victoriosa. Sí, es un versículo bíblico. Creo que es Isaías 41, algo. Así, ahí Eso, dice gracias. Isaías Porque se me olvidó. 41:10. Ujú.
O sea, yo no me había percatado de ese detalle en esta fotografía, pero es bien interesante, ¿no? O sea, unas condiciones bastante lamentables vivía, por fortuna, vivía el señor Arnulfo Herrada. Ahí está el veterano, Profe, señora. eso me recuerda a como un dicho muy aquí en el sur, que dicen como que puede hacer lo que falta, o sea, puede faltar hasta el arroz, pero nunca la palabra de Dios. Ujú. Entonces, he visto mucho, demasiado como ello, hasta en las casas de invasión que están con latas y pintan la palabra, o sea, la escriben así por fuera. Sí, sí, bien interesante eso, bien interesante. Eh, entonces, el don Arnulfo vivía pues en estas condiciones, vivía con dificultades duras, y la Fundación Catalina Muñoz le construyó su casa. Entonces, ahí está don Arnulfo el día que le terminaron de construir su casa, pues una casa prefabricada, pero por lo menos tiene un espacio en mejores condiciones, tiene, pues, creo que puede cambiar por lo menos su situación vital. ¿Y cuál fue la obra del señor Arnulfo Herrada? ¿Cuál fue su trabajo? O sea, que él nunca se propuso buscarle, sí, como el carácter artístico. Es más, creo haber leído en alguna entrevista que cuando él lo llamaron, él se sorprendió porque dice, pero, o sea, llamen un artista, o sea, yo no soy un artista, yo no sé nada, o sea, mejor dicho, pues yo lo único que hago son hay unas pinturitas, pues que me pide la gente, hágame una pintura aquí, hágame una pintura acá, para adornar, para adornar. Esto me hace recordar que hay una tradición en América Latina, bueno, creo que es mundial, ¿no? Esto me parece haber visto algún trabajo francés también, de lo que se llama la pintura primitivista. ¿Alguien ha oído hablar de la pintura primitivista? No, señor, no me No. acuerdo. No, profe. La pintura primitivista es lo que se conoce también como una pintura ingenua, una pintura naif, 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 la pintura naif, que es como una tipo de pintura muy ingenua, muy básica, unos trazos básicos, si se quieren, infantiles, por llamarlo de alguna manera. Pero resulta que ciertos sectores del mercado del arte validaron algunos de esos artistas naif, algunos de esos artistas primitivistas, y sus trabajos pues fueron ganando importancia, especialmente dentro del coleccionismo, dentro del mercado del arte. Uno de los casos que a mí en lo personal me ha gustado mucho por su historia, por su cosa, es el caso de una señora en Antioquia que se llama María Villa. Creo que alguna vez les mencioné a María Villa, ¿no? ¿No? Toc, toc, ¿no? No estoy seguro. María Villa es una señora, no, creo que ya murió. Fue una señora a ver, ella como que una señora campesina, ¿no? Campesina, muy seguramente no terminó, creo que ni la primaria, o sea, su formación era mínima. Y la señora como que tuvo pues un primer un matrimonio, un marido, y con esa persona tuvo una familia. Esta persona, no sé si fue o murió, lo que sea, en todo caso ya no estaba con esa persona, y ella ya con algunos años encima conoce un pelado, o sea, conoce a un muchacho, digamos, una persona joven, y cuando digo joven, creo que 23, 25 años por ahí, no estoy muy seguro. Pero el tipo era artista, era una persona dedicada al arte y hacía obra y tal, y se movía en algunos círculos artísticos, y conoció a esta señora y se enamoró. ¿Por qué? No sé. Muy mayor, o sea, mucho mayor que ella, mucho mayor ella que él, y además con hijos. Y entonces
eh, la señora era muy querida con el tipo, pues, y para arriba y para abajo, doña María para arriba y para abajo con él, siempre lo apoyaba y hacía, pues, cosas para que él estuviera bien, y ahí, iban ahí a trochas y a mochas, y entonces eh, ella como que le empezó a pedir un poquito de pista a su esposo y le dijo, venga, pues explíqueme un poquito cómo es esto y tal, y deme algún papelito o algo donde yo pueda hacer mis dibujitos y bueno, pues resulta que María Villa empieza a hacer sus pinturas, sus cosas, pero eran unas cosas muy básicas, o sea, eran unas figuras, sobre todo religiosas, muy básicas. Pues vaya a ver, insisto, esas cosas del mercado del arte. Este señor algún día se encuentra ese trabajo ahí en una de esas gavetas, ahí en la casa donde vivían, y se ve, pero esto está interesante, tan, y le muestra ese trabajo a unos conocidos, y esos conocidos empiezan a rotar ese trabajo y tata, y un momento a otro María Villa empieza a aparecer en exposiciones. Y ese trabajo de Maravilla es un trabajo importante sobre el primitivismo en Colombia. Actualmente el Banco de la República compró obra de María Villa para tener dentro de sus más de 6.000 obras que tiene el Banco de la República. Pero es bien interesante porque los curadores del Banco de la República son absolutamente juiciosos, son absolutamente rigurosos en la escogencia de las obras. Y miren que encontraron que había algo allí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puede pasar eso? Porque hay una mirada distinta, hay una ampliación de la noción de arte. Pues bueno, eso mismo estaba en la perspectiva el señor Arnulfo Herrada. Don Arnulfo, pues sí, dijo, no, inviten a un artista, a mí no me inviten porque yo solamente hago dibujos, hago dibujitos y los pinto. ¿Sí? Pero miren que desde el punto de vista visual tiene mucho sentido. Aquí esto es una fotografía, bueno, esta es una proyección sobre un dispositivo, pero es una imagen fotográfica de una pintura de él. En esta pintura ustedes pueden ver que hay por lo menos tres cosas interesantes. La primera, el color, destaca, pues es evidente el color. La segunda, la definición de la luz. O sea, miren cómo él construye volumetría a partir de unas notas de luz. Y lo tercero, un texto. Un texto. El hombre mujeriego ignora su final. O sea, el texto pareciera estar contaminándonos la mirada sobre esa pintura. O sea, miren que él en última sí tenía una intención artística, una intención de afectar al espectador. Así él en el fondo no considerara esto pues una gran obra de arte, no. Y esta cosa volumétrica me parece bien interesante en este trabajo de él. Bueno, este es un libro que sacó Popular de Lujo sobre el trabajo de Arnulfo Herrada. Ahí abajo lo dice, la naturaleza conoce a uno, uno no, la naturaleza lo conoce a uno no conoce nada. Ahí está Arnulfo Herrada. Miren esto. Miren que la descomposición formal le permite a uno pensar sí, en qué es lo que hay detrás. Miren que hay una proyección geométrica, hay una proyección de la perspectiva, hay perspectiva atmosférica, hay perspectiva geométrica, hay volumetría, hay una cinética del movimiento, hay una cinética de la imagen, perdón. Esta cinética de la imagen de este toro que se ve como si estuviera en movimiento. Esto es una simulación. O sea, esto está bien interesante desde el punto de vista visual. El tipo lo resuelve bien. O sea, Herrada lo plantea bastante bien. Y miren la paleta de color. La paleta de color es una paleta muy contenida. Si ustedes ven amarillos, ocres, rojos, una cosa en azul y en grises y ya. O sea, se mantuvo en esa paleta de color. Esto tenía una total intención artística. Así él en el fondo o sea, no esté pensando, pero tiene una intención, o sea, porque toma decisiones formales muy específicas, no pintó de una manera, sino que pintó de esta manera. No fue cualquier cosa, lo pintó de una manera. Miren el trazo de la tipografía, es un trazo que pretendía mostrar esa manualidad. Bien interesante este trabajo. Bien, bien interesante.
Esto es lo que uno podría considerar, sí, una definición naive sobre la perspectiva. Obviamente, sí, el objeto más cercano pues va a ser más grande, el objeto más lejano va a ser más pequeño. Poco ingenuo la cosa del punto de el punto de fuga, pero hay una intención en ese trabajo. Y el color es clave. Esto que es bien, bien interesante. Chaquetas en cuero JB. Entonces, pasa el señor con sus pinceles y sus pinturas. Sí, buenas, vecino, le hago un dibujito ahí en la puerta para adornarle, para que la gente venga. Es eso. ¿Y qué hace? Construye cultura visual. Estas cosas son cultura visual. Deja definido en el ornato de una ciudad un tag, como el tag de los grafiteros. Las cosas difíciles están en manos de los que tienen sabiduría. Échale ojo al ojo. Esto es divino, esto es una cosa muy bien planteada. Porque uno ya sabe, arriba que va a haber, va a encontrar un ajedrez. O sea, detrás de esta imagen está siempre las consecuencias. Va a encontrar un ajedrez, va mucha pola, está la rana, está la mesa de billar, de pronto está una mesita de tenis de mesa. La de ping-pong, pues, chévere. De pronto una maquinita por ahí. Es el típico, es ese espacio, o sea, y esto está definido a partir de estas formas. Muy bien. Bien, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. ¿Cómo les pareció el trabajo de Rada? La verdad está bastante interesante. Sí, bueno. Bien, bien interesante está ese trabajo de Arnulfo Herrada, ¿no? Bueno, vamos a ver, perdón, este trabajo de... Hay otra cosa, espero que se vea bien, por favor les pido un poco más de retroalimentación cuando no se vean bien las cosas. En estos días me di cuenta, revisando un video, que cuando les pongo video se ve eso, toc, 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 o sea, se ve como cuadro a cuadro. Entonces, si no lo están viendo bien, pues miramos qué hacer. Bueno, voy a hacer voy a hacer una presentación primero de esto que voy a mostrar. Hasta ahí he presentado a Arnulfo Herrada y aquello que fue una curaduría, un trabajo de búsqueda de expresiones populares, en particular pues por esta gente, este colectivo de popular de lujo. Pero también hay otras representaciones populares bien interesantes que han incluso, que trasiegan, que se movilizan, que deambulan por América Latina, por países cercanos. Lo que ustedes van a ver acá, a pesar de que es un documental, bueno, de hecho no es un documental, es el tráiler del documental, es un trabajo que se hizo documental sobre el retrato iluminado. Ustedes mismos podrían ser testigos en sus casas de estas mismas expresiones visuales. Expresiones que uno siente que están ahí, o sea, nos pertenecen sí, como miembros de esta comunidad, de este pueblo, de esta cosa. Entonces, esos retratos que ustedes veían de sus abuelos cuando eran chiquitos, o incluso de sus abuelos ya estando adultos, pero que eran unas fotografías y salía el señor y la señora mirando hacia el frente y luego pintados, o sea, luego coloreados. A ese trabajo de colorear las fotografías se le llamaba iluminación. Y, y, pa- y- y, por consiguiente, a los que hacían las iluminaciones les llamaban iluminadores. Es un oficio que, por supuesto, actualmente prácticamente está desaparecido, pero todavía queda gente que hace iluminación. Todavía hay iluminación. Acá en Bogotá hay, pues yo supe hasta hace unos años que había un iluminador. No sé si de golpe uno mirando
haciendo una búsqueda puede encontrarse otro personaje de esos, y se encargaban de hacer las iluminaciones de retratos. Este era un trabajo, sobre todo que en el sector popular, cuando la fotografía a color pues no había llegado con fuerza, era muy frecuentado, o sea, era una cosa bien interesante. Este tráiler del retrato peruano del Perú es bien interesante. Desafortunadamente no he podido conseguir todo el documental, pues quisiera verlo. Sé que estuvo en una página que se llama Retina Latina. ¿Ustedes los conocen? Claro, profe. No, yo no, profe. Cuéntenos, Omar, ¿qué es Retina Latina? Es una plataforma que hasta donde sé, pues publica mucho contenido latinoamericano de películas, documentales y demás, que es completamente gratis y la gente Sí, lo puede ver. Es abierto para el público. sí, sí está abierto al público. Entonces, ¿ustedes se loguean? Pues la idea me imagino que uno se loguea es para tener ahí como saber de dónde se están conectando y bueno, no sé, porque es que eso es de los gobiernos, de los ministerios de cultura de varios países, o sea, creo que Cuba, México, Venezuela, Ecuador, Colombia, esos son de varios países y ellos en alguna de esas cumbres dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una plataformita en donde podamos circular algunas piezas audiovisuales chéveres, en ficción, en documental y este estuvo ahí. Sé que estuvo ahí, pero ya eso como va rotando la oferta, entonces ya lo bajaron. Pero péguense una mirada cuando se cansen de ver Instagram o TikTok, perdón. Cuando se cansen de mirar TikTok, péguenle una miradita a Retina Latina. Es bien interesante. Bueno, entonces vamos a ver esta retrato peruano del Perú. ¿Están viendo el video? Sí, pero no le ha puchado al play. Listo. Antes solía preguntarle a la gente de manera esquemática. Digamos que ahora lo hago de manera más cordial y lo averiguo durante el Se ve proceso. cuadro a cuadro, profe. Quiero saber por qué una persona se manda Sí, ya escuché. Profe, el video no está en YouTube para poderlo buscar nosotros directamente. Pues miren si está allí como retrato peruano del Perú. Es cortico, es un tráiler. Retrato peruano del Perú. Sí Debe está, estar, profe. debe estar. El tráiler. Sí, profe, sí está. Eso, vayan mirándolo ahí. Dura 2 minutos y medio, ¿sí, profe? Sí, es 2 minutos. un retrato. Hasta que a los 19 años me vine acá a Lima. Vine específicamente a estudiar arte, a descubrir el arte, que para mí en ese entonces era casi nuevo, casi desconocido. Las imágenes me conmueven y por esto que quiero ser fotógrafo. No puedo imaginar las cosas sin que éstas se vean como en una fotografía. Cuando pienso en un retrato mío, pienso en cómo me gustaría que me recuerden. En la libertad, el color azul y la luz roja de la tarde. Encontré el retrato de mi papá en la casa de su infancia. Lo miro y veo Eso mucho es un de mí retrato en él. iluminado. Yo salí de Perú en el 2004, creo. Desde ahí ya me quedé, porque ganaba billetes. Bueno, yo le vendo un arte, ¿entiendes? No le vendo cualquier cosa. Le trato de inculcar siempre que lo que van a comprar una obra de arte. Te conozco más de 50 trabajos. Es el primer trabajo creo que he tenido en toda mi vida que me gusta.
Bien. Esto fue retrato peruano del Perú. ¿Qué vieron de interesante ahí en ese trabajo? O sea, interesante en qué aspecto, profe. Interesante en el aspecto del el reconocimiento que hace por lo menos el documentalista de esta expresión popular. Miren que al final del tráiler, este señor que está allá en México dice, es que yo no les vendo cualquier cosa, yo les vendo una obra de arte. O sea, por lo menos debería llamarnos a la reflexión una expresión como esta. A ver, si esto que ustedes, esto que nos ha generado algún tipo, por lo menos algún tipo de sospecha sobre si arte puede ser cualquier cosa, si se requiere cierta técnica, bueno, qué sé yo, algún tipo de formación, porque él dice, no, yo empecé a ganarme un billetico acá y vi que era una buena oportunidad de negocio y he hecho mis trabajitos y yo les vendo es una obra de arte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de ese tipo de trabajo, de esa expresión popular? Profe, pues no sé si escuché muy bien, pero digamos también cuando él dice que, bueno, dijeron en un pedazo que retrataban como uno se quería ver. Sí, Digamos que eso también como que influye mucho el hacer un trabajo bien hecho porque es lo que uno quiere ver. Pues digamos que el momento de eso, pues es como bueno, porque si uno quiere verse así como tal, pues digamos que para, digamos yo como clienta como tal, si fuera así, pues me sentiría bien porque es lo que yo quiero ver. No sé si... sí, yo no me acuerdo, en estos días, no me acuerdo, algún estudiante de acá, no sé si de la mañana o de la noche, hizo un comentario bien interesante cuando dijo, yo no sé cuál es la vaina, uno por qué coloca retratos de uno en su propia casa, como si uno no se viera. Eh, y esa idea de la autoimagen, de eternizarse uno mismo, eso es una cosa por lo menos que le deja a uno muchas preguntas. O sea, uno, ¿por qué necesita una foto? O sea, porque está bien que alguien, un familiar, uno tener fotos de un familiar o que alguien tenga fotos de uno por allá, como para recordar a la persona, pero ¿por qué uno tener fotos de uno mismo al frente, en su cuarto, en la sala? O sea, eso es bien interesante porque es la autoimagen, Profe, pues es señora. que yo creo que eso va a manera más de recordar los momentos, es como más lo psicológico, ¿sí? Como lo que usted nos decía, que, o sea, es un momento único para recordar siempre, entonces no siempre va a ser la misma foto, por más de que se pose de la misma manera, por más de que se sonría de la misma manera, porque siempre va a ser un momento diferente. Entonces es más como eso, como darle el valor al sentimiento de ese momento, pues creería yo. Ujú. Sí, es como la eternización de un periodo, sí, como que en ese tiempo me acuerdo que estábamos en... Sí, pero el álbum de familia tenía ese encanto, ¿no? El álbum de familia impreso que estaba se colocaba en la sala, tenía ese encanto y llegaba la visita y uno otra vez recordaba esa época, recordaba y hacía chascarrillos y se tomaba el tinto hablando de eso, bueno. Pero la cosa del autorreconocimiento y del verse bien es, no es una cuestión que por lo menos deberíamos nosotros ubicar aquí en la última época del selfie. No, yo creo que esto se remonta mucho tiempo atrás, o sea, saber que estamos bien, o sea, reconocernos que me siento bien viéndome bien. Entonces creo yo que el efecto de la iluminación en la fotografía buscaba como ese sentido de realidad, de más realismo en la imagen, como, no, yo no soy de blanco y negro, yo tengo un color de piel, o sea, mi color de piel es morena o blanca o qué sé yo, del color que sea. Eh,
es bien interesante esa discusión. Bueno, el otro trabajo que voy a mostrarles es este trabajo de Nadine Ospina, que es un pintor, perdón, es un artista colombiano, bogotano, nacido por allá en el año 60, todavía activo en el mundo del arte. Es una persona que le va muy bien, o sea, vive de su trabajo, eh, muy comentado, muy estudiado, ha sido, pues muchas galerías tienen su trabajo, él mismo vende su obra, o sea, ya no necesita tener galerías para poder vender, que es que es lo normal para que un artista venda, es que una galería sí, lo cobije, pero ya este no, ya este lo representan varias galerías y él mismo vende por aparte y se ahorra la comisión de la galería. Este tiene montada una empresa cultural, una empresa artística, como Basquiat, bueno, como Basquiat, no, como, es que se llama este señor, el que vende las peloticas esas, eh, Basquiat, no, sí, Basquiat. Nadie Ospina. Y bueno, este trabajo es un trabajo que él arranca, él tiene varias obras, ¿no? A ver, tiene una obra que me parece que aquí mezclo un trabajo, voy mezclando unos trabajos con otros trabajos. Él tiene por lo menos dos tipos de trabajos. Hay un primer trabajo que es con Legos, con el Lego. ¿Ustedes saben cuáles son las piezas de Lego? Sí, señor. Pues sí, es una multinacional, de hecho. Y él comenta en el video que van a ver ustedes el día de hoy, él comenta que estando una vez en Europa, no estoy seguro si en París, bueno, por allá, estando por allá en Europa, estaba con su hija y él salió un día a algún supermercado, a algún centro comercial y se encontró con un jueguito de Lego. Dijo, le voy a llevar esto a mi chiquitina y se lo llevó. Cuando se lo llevó, entonces era pues la historia que había del Lego, pues de esa caja de Lego que él compró, era una historia y salían unos personajes ahí abigarrados, unos personajes totalmente latinoamericanos. Y entonces era el típico personaje, el bozo, el mostacho así que, sí, esa imagen que tenemos nosotros de Zapata, del guerrillero este mexicano de comienzos del siglo XX. Entonces, imágenes bastante estereotipadas del latinoamericano. Imágenes que, como ustedes pueden ver en cualquiera de estas películas de Hollywood, eso es la misma cosa siempre, la, en el bus con gallinas, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces él empieza a pensar sobre esto, sobre estas imágenes estereotipadas sobre lo latinoamericano y en particular cómo una multinacional vende una imagen de nosotros. Y surge este trabajo, o sea, surge a partir de expresiones del ego, cosas de la cotidianidad latinoamericana. Entonces, ese es un trabajo. El otro trabajo que tiene es un trabajo con personajes de los cómics bastante reconocibles y mezclados con lo que eran las representaciones precolombinas, o sea, las representaciones autóctonas o bueno, de nuestras comunidades nativas. Esos dos trabajos son los trabajos que por lo menos más brillo le han dado a la obra de Nadine Ospina. O sea, él tiene más obra, pero estos trabajos le han permitido poder llegar a muchos espacios, bueno, y lo que les he mencionado, o sea, hay tesis de universitarias sobre el trabajo de Nadine Ospina, hay libros, hay catálogos, bueno, etcétera, ha hecho exposiciones individuales, ha hecho exposiciones colectivas, vende muy bien su obra, y estas son algunas de esas piezas. Entonces, desde el punto de vista formal, miren que trabaja materiales naturales, puede trabajar arcilla, puede trabajar la piedra, la madera, pero también trabaja materiales duros, puede trabajar el metal, el bronce. Es muy importante siempre, cuando ustedes se enfrenten a un análisis de una obra artística, saber cómo fue hecha. O sea, cómo fue hecha no es
si se demoró 2 años o 10 años, que también podría ser interesante saberlo, pero digo qué materiales usó. No es lo mismo trabajar la piedra que trabajar la madera. Eso define un temple, define un tipo de obra. O sea, siempre, lo mismo que yo les he dicho en fotografía. No es lo mismo tomar una fotografía con una cámara análoga que tomarla con una digital. No es lo mismo una cámara de gran formato que una cámara de 35 milímetros. El dispositivo le permite a uno saber qué cosas puede hacer y qué no. Entonces, miren, por ejemplo, hace uso de la iconografía precolombina y mezcla personajes populares. Miren que a diferencia del trabajo de Rada, que era un trabajo hecho desde el sector popular, o sea, digamos así, de una manera muy cruda, desde la falta de formación académica, lo que hace Nadine Ospina, este trabajo en particular, es un trabajo desde lo académico, desde el estudio de las formas, de la historia, de la historia de la iconografía precolombina, mezclándola con cuestiones populares, o sea, de la visualidad contemporánea popular. Ustedes van a encontrar aquí los personajes de Disney, pero también van a encontrar los personajes de los Simpson. O sea, eso que está como en la lógica de lo que comentaba Omar al comienzo, que era lo popular como lo de moda, como lo que se ve, como lo que la gente habla de manera ordinaria, lo común. Bueno, ahí están y creo yo que pocos de ustedes o ninguno sería capaz de decir, no, no sé quién es esta persona o este personaje. Y lo que hace es que al trabajarlo con estos materiales, con piedra, le da un tono, ¿sí? Busca una intención. Este es un trabajo que uno podría insertar fácilmente en una discusión o sí, en un perfil como de crítica política, como crítica al statu quo. Lo que pasa es que aquí sí ha ocurrido una cosa bien interesante y es que estas piezas que ha hecho Nadine Ospina se han vuelto piezas de lo decorativo también. O sea, no solamente ya superan el fenómeno de la galería y el coleccionismo y ya la gente las compra para tenerlas en sus casas para adornar la sala. Bueno, estas son algunas de las piezas de Lego. El personaje latinoamericano. Le preocupa mucho este tema. Mucho. Entonces, obviamente aquí hay una reflexión, pues el día de hoy no va a ser un análisis de esta obra, porque es un análisis que primero uno tendría que discutir sobre el problema de la soberanía, pues que es un problema político, o sea, cuál es el tema de la soberanía, qué significa la soberanía para efectos de la imagen, o sea, es un tema más complejo. Pero está bien interesante este trabajo. En el video van a ver esta pintura. Esta es una pintura. Claro, nosotros, en la medida que nosotros reflexionamos sobre los estereotipos, de alguna manera los estamos combatiendo. Entonces, es bien interesante que cuando ustedes trabajen fotografías de tipologías, sepan que lo que están haciendo también de alguna manera es o sirviéndole al statu quo o criticando el statu quo. Son bobadas, pero estas piezas son bonitas, o sea, son interesantes, son visualmente llamativas, son atractivas. Amigos, yo quisiera tener estos 6 muñequitos en la sala de mi casa, así, o sea, superan el espacio galerístico, el espacio museístico y se insertan en otras lógicas, se insertan en lógicas hasta domésticas. ¿O qué creen ustedes? A mí personalmente me encantaron. Se me hacen muy bien trabajados y se me hace que la idea es muy buena. La idea es buena. La idea es bien interesante. Alguna vez me preguntaron que cómo se hace el tema de los derechos de autor y tal. Y no tengo ni idea. O sea, dejo eso en manos de los abogados de Nadine Ospina sobre el tema de derechos de autor. Ahí está Snoopy. A mí me fascina Snoopy. Qué buen personajito. ¿Sabe qué es lo Bien, chistoso, profe? señor. Que yo conocí al que le hacía la voz de doblaje a Snoopy. Fue ¿Sí? profesor mío de actores.
Ah, cuéntenos. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? No, ese man es muy sencillo, sino que ahorita se me fue el nombre. Él trabaja en Centauro. El man también ha hecho, o sea, ha hecho una mano de doblajes, gente de Samurai X, entre otros, y el man es muy, muy sencillo, es un actorazo reconocido, pero ahorita se me fue el nombre. Ok, es un muy buen amigo, un tipo llavísimo mío. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo dónde vive, no me acuerdo nada de él. Y si lo veo, no sé quién es. No, obviamente si lo veo, sí, ese man salió en Caracol y demás, y el man le hacía doblaje a Snoopy, pero a ver, me acuerdo, ya le tengo el dato. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a volver acá. Voy a dejar de compartir. Y para finalizar esta clase, van a hacer ustedes el taller que les voy a mandar que les va a llegar por correo electrónico. Voy a parar la grabación porque creo que hasta ahí queda claro.